Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 9 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de control de efectivo y conciliación bancaria. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Fernando Alcántara Huizache, especialista en Findes en el área de contabilidad, a quien sucintamente me permito presentar como contador público certificado, socio de auditoría en firmas de consultorías extranjeras con sede en México y con una experiencia profesional de más de 30 años en el sector independiente, particularmente desenvolviéndose en las áreas de auditoría y contabilidad. Antes de ceder la palabra a Fernando, les invito a que nos hagan preguntas, nos den sugerencias y comentarios, y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Fernando, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes, Emilio, muchas gracias. Vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a platicar, dos temas que tienen que ver con la parte del control administrativo y, por supuesto, de la parte del control contable. Entonces, si más no, si no hay más que decir, vamos a entrar al tema de lo que es el control y el manejo del efectivo. Ustedes bien saben, hace muchos años, los negocios se podrían hacer o se hacían bajo el esquema del manejo del efectivo. Hoy, por razones fiscales y por razones principalmente de control interno, pues ya es complicado que las empresas manejen propiamente efectivo, o sea, dinero líquido. Cuando se constituían las sociedades, se integraban varios socios, hacían su aportación del capital y lo hacían en efectivo. ¿Qué creen? En eso entonces, no necesariamente todos los negocios, no necesariamente lo llevaban a una cuenta bancaria. Sí empezaban a usar ese tipo de controles. Sin embargo, había muchas empresas que no llevaban ese control. Por lo tanto, las empresas lo que decidieron, precisamente por llevar un mejor control, aparece un concepto en el proceso administrativo que se llama control interno. El control interno son las políticas y procedimientos que establece una entidad para salvaguardar el activo del negocio. En este caso, estamos hablando del efectivo. Por lo tanto, entonces, la política que se establece para el control del efectivo se establece en cuanto a que todo dinero que entre a las arcas de las empresas, de la empresa misma, nunca debe ser nunca debe ser utilizado inmediatamente. Todo dinero que entre en efectivo se tiene que depositar invariablemente. Esa es la política que se establece. Eso dice el tema, dice el concepto de control interno. Son las políticas y procedimientos que establece una entidad para salvaguardar los activos del negocio. En este caso, es el efectivo. Y la política que en principio debería quedar por escrito es todo dinero que entre en efectivo se debe hacer un depósito. Y después, cuando se tenga que hacer pagos, se tiene que cumplir con todo el procedimiento de una cuenta por pagar, donde llega el proveedor, entrega su factura, le entregan un contrarrecibo, se pasa a cuentas por pagar para la revisión de los requisitos de la factura y llega el día de pago y ya va el proveedor a recoger su cheque, o hoy en día pues la transferencia se hace los días que se establecen para pagar. Hasta ahí fue como nace el control interno para salvaguardar los activos.
Por eso es que ustedes en muchos casos ven políticas. Las políticas, ese es el objetivo, o conocen políticas. Otra política es por qué los activos, el mobiliario, el equipo de cómputo, todos esos activos deben tener identificación, quién los tiene, dónde están, para qué sirven. Todo eso es una política para salvaguardar esos activos. Se sepa quién los tiene, en qué lugar se encuentra, cuál es el costo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso del efectivo, hay empresas, y todas las empresas en este país o en el mundo requieren de gastos menores. Entonces, por eso, al establecer la política de que todo lo que se recibe en efectivo se tiene que depositar, entonces aparece una nueva cuenta que se llama Fondo Fijo de Caja Chica. Es decir, ok, deposito todo el efectivo, sin embargo, sí requiero cubrir ciertos gastos en efectivo. El propósito de manejar así el efectivo es para que todos los pagos se hagan a través de cheque o en transferencia. Sin embargo, se presentan algunas partidas como la compra de artículos de escritorios menores, pasajes urbanos, artículos de aseo, la compra de timbres, etcétera, que se deben pagar en efectivo, y por lo tanto su importe generalmente debe ser por cantidades pequeñas, y por ahí entonces existe otra política del fondo fijo de caja chica. Es decir, se tiene que establecer un fondo fijo para que se hagan esos pagos. Por lo tanto, se tiene que definir los gastos menores. ¿Cuáles son para cada empresa los gastos menores? Les pongo un ejemplo, pues en una empresa puede decir, los gastos menores son los que se realicen hasta una cantidad de 900 pesos o de 1,000 pesos. A partir de 1,001 en adelante, ya tienen que pasar por el proceso de cuentas por pagar, que sería otra política y otro procedimiento. Por lo tanto, esos gastos menores a 1,000 pesos se pueden realizar y se pueden realizar con el fondo fijo de caja chica. ¿Okay? Entonces, se hace un estudio. Algunas personas dicen, ¿cuál es el fondo fijo de caja chica ideal? No existe una cantidad. Todo va a depender de las veces en que se compruebe, en que se solicite el reembolso. Si en una semana se solicita el reembolso una vez en la semana, valga la expresión, entonces es un fondo fijo adecuado. Si ya el fondo fijo, el reembolso se hace 2 veces o más a la semana, habrá que analizar el incrementarlo. ¿Para qué? Porque ese reembolso, en reunir los comprobantes, hacer la reposición, pues conlleva tiempo. Por lo tanto, lo ideal en tiempo es que se reembolse una vez a la semana. Sin embargo, también va a depender del importe establecido. Entonces, propiamente el fondo fijo de caja chica se tiene que entregar al empleado. ¿Y cómo se entrega? A través de un cheque que ese empleado tendría que cambiarlo. ¿Okay? Entonces, el empleado encargado debe manejar dicho fondo y se señala un tope para efectuar los mismos gastos o los mismos pagos. Mismos que deben cumplir con ciertos requisitos de control, deben estar autorizados por la persona facultada para ella. Cuando algún empleado necesita efectivo para cualquier gasto menor, se expide un comprobante de caja chica que será provisional o definitivo. Seguramente ustedes han visto los vales provisionales. Cuando se le da a un empleado dinero para realizar gastos menores, lo primero que tienen que entregarles es un comprobante, un comprobante provisional de gastos. Es comprobante provisional.
Después esa persona realiza el gasto y regresa con sus comprobantes para poder obtener su comprobante provisional y destruirlo y dejarle al encargado del fondo fijo el comprobante que cumpla con los requisitos fiscales establecidos en esa política. ¿Ok? Entonces, dependiendo si el gasto estará soportado o no por facturas, remisiones, recibos, etcétera. Permítame. Ahí está. El cajero siempre debe tener el importe del fondo constituido, es decir, ejemplo, si recibió 10,000 pesos y ha hecho pagos por 8,000, pues tendrá comprobantes por 8,000 y 2,000 pesos en efectivo. Entonces, nunca se debe quedar el responsable sin dinero. Siempre debe tener un margen para poder hacer la reposición y en ese proceso tener los recursos suficientes para poder seguir utilizando o seguir realizando los gastos menores. Cuando el fondo fijo llegue a su límite mínimo de seguridad, se expedirá un cheque por la totalidad de los gastos y de esta manera volverá a tener el efectivo del importe del fondo fijo inicial. Por eso es que se llama fondo fijo de caja chica. Pues si son 10,000, 5,000 la cifra que se defina, siempre debe tener 5,000 pesos entre comprobantes y dinero. Cuando se repone cuando se hace la reposición, debe iniciar nuevamente con el fondo fijo inicial, ¿no? Entonces, digamos, ese sería el procedimiento para poder manejar y controlar el fondo fijo de caja chica. Por supuesto, dentro de la política establecida para el control del fondo fijo de caja chica, debe existir el procedimiento para los arqueos del fondo fijo de caja chica. Y los arqueos deben ser sorpresivos. No se le debe avisar a la persona que maneja estos fondos, no deben saberlo. Tienen que ser sorpresivos para comprobar que realmente está manejando ese dinero para las necesidades de la empresa, de la sociedad. Aquí cabe hacer mención que todo comprobante emitido o todo comprobante por cualquier gasto se debe obtener un comprobante fiscal. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, existe cierto límite para que sean deducibles esos gastos. Es decir, si yo voy y compro papelería por un importe menor a 2,000 pesos o hasta por 2,000 pesos, el gasto puede ser deducible aún y que se haya pagado en efectivo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos de deducibilidad que estipula la ley del impuesto sobre la renta. Pero hay gastos que, aún y que sean menores a 2,000 pesos, no pueden ser obtenido su comprobante fiscal, mejor dicho, no va a ser deducible aún y obtengan su comprobante con requisitos fiscales. El principal y que muchas empresas manejan así es, pagan la gasolina aún y por menos de 2,000 pesos y obtienen su comprobante fiscal. Pues desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, la gasolina no puede ser deducible cuando se paga en efectivo. Entonces, sí es muy importante que consideren esa característica o esa deducibilidad. Ahorita lo busco. Sí incluye el IVA, sí incluye el IVA, por ahí lo preguntaron, pero ahorita nos enfocamos a las preguntas. Entonces, es muy importante que consideren ese tipo de gastos. Los gastos a partir de 2,000 pesos y se pagan en efectivo, aún y que obtengan su comprobante con requisitos fiscales, no es deducible. ¿Ok? Entonces,
para que lo consideren. Entonces, con base en esto, el efectivo y el tratamiento del fondo fijo sería lo que podríamos platicar. Vamos a entrar ahora a un tema de lo que son las conciliaciones bancarias, ¿no? Porque todavía no paso, Gaby, ya estoy poniendo la siguiente de conciliaciones bancarias. Entonces, ¿qué es una conciliación bancaria? Generalmente, cuando una empresa recibe su estado bancario de banco o lo baja a través del Internet, en muchos casos no coincide lo que muestra el estado de cuenta con lo que se maneja en los libros contables, en los registros contables. ¿Por qué no pueden, por qué puede hacer la diferencia? Pues la diferencia debe ser o puede ser por el tema de, en estos casos, las diferencias entre lo que dice el estado de cuenta y lo que maneja la contabilidad, puede ser que en algunos casos se entrega el cheque al proveedor o al beneficiario. El beneficiario puede tardar en depositar esos cheques. Por lo tanto, esa es una partida que dicen en tránsito, ¿ok? La contabilidad ya les dio salida. Sin embargo, el banco todavía no les da entrada porque todavía no lo van a cobrar o no lo va a cobrar el beneficiario. Esa es una de las características o una de las condiciones. Ahora bien, que la empresa entregue o deposite cheques de otro banco y tardan en días en pasar por cámara de compensación para que después lo reconozca su banco. ¿Okay? Pagos que el banco hace a su cuentaviente por servicios prestados como comisiones por cobranza. Las comisiones por cobranza, el banco las carga y no avisa sino hasta que tengamos el estado de cuenta y se hace el registro contable. Por eso tendrían ciertas diferencias entre los estados de cuenta y los registros contables. Entonces, también existen depósitos que se hayan cargado a la cuenta de bancos que no hayan sido acreditados a la empresa, que era lo que les llamaba, porque el depósito estuvo formado por cheques que les fueron entregados al negocio, sus clientes, que se endosaron al banco y la institución de crédito no tenga todavía el conocimiento de que esos documentos ya fueron aprobados por la Cámara de Compensación. Eso es lo que les digo, cuando un tarjetaviente deposita un cheque a su cuenta de otro banco, lleva un proceso de que lo tenga que reconocer el Banco Central para poder hacer el traspaso a la cuenta beneficiaria. Ese procedimiento se le llama cámara de compensación. ¿Ok? También puede ser que no coincida pues por errores de registros que puede cometer el banco o también como el responsable de los registros contables. Decimos que no se descubren hasta realizar el análisis del porqué de esas diferencias y ese análisis se hace a través del proceso que se llama conciliación bancaria. ¿Okay? El análisis que se hace para determinar las partidas que originan las diferencias de los saldos hemos mencionado, así como conocer las causas de las mismas, se llaman conciliaciones o conciliación bancaria. Y créanme, es una fórmula muy sencilla que es la que vamos ahorita a revisar. Dice, las conciliaciones bancarias pueden efectuarse de dos maneras, ya sea partiendo del saldo del estado de cuenta que envió el banco para llegar al saldo de la cuenta de bancos en los libros de la empresa. Ahorita lo platicamos. Se parte del saldo deudor de la cuenta del banco, libro mayor de negocios, para llegar al saldo del estado de cuenta del banco. ¿Ok? Ahorita pareciera esto muy complicado, pero
la verdad es que es muy sencillo. Entonces, déjenme avanzarle y ahorita lo aterrizamos lo que estamos platicando. Existen dos formas mencionadas que tienen mayor aceptación. Sin embargo, vamos a platicar la más común. Es si tú partes del saldo del estado de cuenta. El procedimiento que se hace es, obtengo el estado de cuenta del banco y ahí como donde dice saldo según estado de cuenta, pongo el saldo final del estado de cuenta, 30 de junio. Eso es lo que pongo, el saldo según estado de cuenta del banco. Fíjense cómo dice, más cargos de la empresa no correspondidos del banco. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El 1 de junio al 30 de junio, ustedes tienen que puntear cada partida que aparece en el banco y verificar que efectivamente están en la contabilidad. Un ejemplo, ustedes van en el estado de cuenta. 1 de enero, depósito, la factura 35, 100,000 pesos. Le ponen una marquita, Le ponen una marquita para corresponderlo. La correspondencia significa que lo que está en el estado de cuenta también tiene que estar en la empresa, en los registros de la empresa. Dice, cargos de la empresa. Hoy verifico, ese cargo de la empresa es un depósito. Fíjense, los cargos de la empresa son depósitos. ¿Okay? Y tengo que buscarlo en los abonos del estado de cuenta, porque recuerden, para el banco un abono es un depósito. Para la empresa un cargo es un depósito. Eso es lo que podría confundirnos, pero recuerden, los abonos del banco son depósitos a su cuenta bancaria. Y en la contabilidad los cargos son depósitos. Entonces yo voy verificando el cargo que registré por un depósito que llevé al banco esté correspondido en el estado de cuenta del banco como un abono y voy punteando, voy correspondiendo partida por partida. Y si alguna partida, ya sea la contabilidad de los controles de bancos, no esté en el estado de cuenta, ahí le voy a poner un numerito a la partida porque es una partida no correspondida. Lo que voy a poner en la conciliación bancaria son las partidas que no están correspondidas, tanto de la contabilidad hacia el banco como del banco hacia la contabilidad. Eso es lo que tengo que poner en el documento llamado conciliación bancaria. Después dice cargos de la empresa no correspondidos por el banco y también tengo que sumar los cargos del banco. Fíjense ahora cómo dice, cargos del banco no correspondidos por la empresa. Yo me voy a la columna de los cargos del banco, al estado de cuenta del banco y me voy a la columna de cargos. Los cargos que considera el banco conceptualmente son salidas de la empresa o cobros del banco, es decir, una comisión bancaria que el banco no reportó y que no está registrada contablemente. Esa es una partida que tengo que anotar en este documento llamado conciliación bancaria, en este concepto, más cargos del banco no correspondidos. Lo que tengo en el banco le está dando salida y lo busco en la contabilidad como abonos, porque para la contabilidad los abonos son salidas. Para el banco, las salidas les llama cargos. Y tengo que ir correspondiendo cada uno y otra vez las partidas que no estén en un lado o en el otro, lo tengo que anotar. En este caso aquí voy a poner cargos del banco, ¿okay? No correspondidos por la empresa. Le sigo avanzando a la contabilidad, le sigo avanzando a la conciliación y luego dice menos abonos de la empresa.
los abonos, otra vez me voy a todos los abonos, las salidas de bancos en la empresa, voy punteando una por una que se encuentren en la columna de los cargos del banco. Voy punteando, ahí le voy poniendo una marquita que está correspondiendo. Y las partidas que no se encuentren de la empresa, que no estén en el estado de cuenta como cargos, entonces ahí le voy a poner otro numerito para poderlos incluir en este documento. ¿Ok? Entonces dice abonos de la empresa no correspondidos por el banco. Y después viene otro concepto, abonos del banco no correspondidos por la empresa. ¿Qué significa eso? Yo me voy al estado de cuenta, a la columna de los abonos. Para el banco son los depósitos. Cada abono del banco voy a ir viendo que se encuentra en la contabilidad, en los depósitos de la contabilidad, o sea, en los cargos de la contabilidad. Voy correspondiendo partida por partida, y las que no se encuentren son las que voy a poner, en este documento del banco. Los abonos que no están en la compañía, en la contabilidad, los anoto en este espacio, en este rubro. ¿Okay? Y así voy poniendo cada concepto, y al final, algebraicamente, me va a decir saldo de según estado de cuenta más los cargos de la empresa que no se encuentran. Los cargos de la empresa son depósitos que no están en la columna de abonos del banco. Y después me dice, más los cargos del banco, que son salidas en las columnas del banco, que son salidas, que no están correspondidos en la empresa, que no los contabilizaste en la empresa como una salida. Y después vienen menos los abonos de la empresa, que son salidas de la empresa, que en el estado de cuenta debe ser la columna de cargos. Pero otra vez, los cargos para el banco son salidas, los abonos para la empresa son salidas. Y después vienen los abonos del banco, son depósitos que tiene el banco, la empresa no reconoció. Punteo todo, y lo que no se encuentra lo pongo en este documento. Algebraicamente tengo que llegar a los saldos según libros. Entonces, ese es el procedimiento sencillo, porque la verdad es que es muy sencillo. Nada más el secreto es primero identifico, correspondo, y lo que no corresponda de un lado o de otro, ya sea de la empresa o del banco, esto es lo que lo voy a acomodar en cada uno de estos renglones. Algebraicamente me tiene que dar el resultado, el saldo según estado de cuenta, y tengo que llegar a los saldos según libros. Si tienen, empezamos con las preguntas. ¿Cómo le hacemos, Emilio? ¿Tú las lees o...? Gusto, Fernando, yo las voy leyendo. En principio, Aide, buenas tardes. El artículo de la ley de CSR que usted pregunta es el 27. Y sí, Paulina, el importe ya incluye IVA, son 2,000, incluyendo el IVA. Miriam, buenas tardes. Miriam nos hace una aseveración que me voy a permitir leerla a manera de pregunta. Los arqueos de caja en esta época del COVID, ¿está bien que se soliciten, que se realicen por videoconferencia? Mira, esta nueva normalidad, creo que tenemos que buscar la forma de establecer este tipo de condiciones. Sin embargo, un arqueo, obviamente en el fondo es una auditoría. Las auditorías tradicionalmente tienen que hacerse en el lugar. ¿Cuál es el objetivo del arqueo? El objetivo del arqueo es ver que el dinero se encuentre en el lugar donde tiene que estar. Mira, muchas veces hay empleados que tienen ahí el fondo fijo de caja chica, y en algunos casos utilizan el dinero para asuntos personales. No importa, lo utilizan y después lo regresan. Aún y que esté el dinero en la caja, en el fondo fijo, el objetivo ya no lo estás cumpliendo con un arqueo si está ahí. Por eso es que los arqueos tienen que ser
sorpresivos para ver no que esté el dinero, sino que le estés dando un adecuado uso, un adecuado manejo para los fines de la empresa. Yo te diría, ahorita en temas de COVID, no me serviría desde el punto de vista de auditoría hacer un arqueo en forma virtual, porque si le hace falta, pues ahí pues va a sacar de su cartera y le va a poner, pues me faltó esto y ahí está. Entonces, sí habrá que buscar la manera de que en su momento se haga el arqueo de forma física. Es más, de hecho, cuando tú entras a un arqueo, tienes que decirle, a ver, vamos a hacer el arqueo y nadie entra y nadie sale hasta que no terminemos el arqueo. Ese es el objetivo propiamente de un arqueo de fondo fijo. Gracias, Fernando. Guillermo, buenas tardes. Nos pregunta Guillermo, ¿por qué los depósitos del banco son abonos y los de la empresa son cargo? Es precisamente para poderlos identificar. De hecho, desde el punto de vista del control de bancos, del banco, es un estado de cuenta del banco. Inclusive, cuando a ti te entregan un cheque, lo cruzan, le ponen un sello y como dice, para abono a cuenta del beneficiario. Entonces tú vas al banco, le dices, por favor, abóname este cheque a mi cuenta. Entonces, ese es el término correcto. Y el banco lo que hace es lo deposita a tu cuenta. Es, digamos que cruzado. Para el banco, un abono es un depósito. Ese es el concepto del banco. Y contablemente, partiendo de la teoría de la partida doble, en el caso de los bancos, un cargo es un incremento a la cuenta de bancos, es decir, es una entrada de dinero. Es propiamente terminología, ¿eh? Es terminología tanto del banco como el aspecto contable. Lo que para el banco es un abono, para ellos es un depósito, pero le llaman abono. A la contabilidad, el cargo en bancos es una entrada de dinero. Por eso es que te digo, primero tienes que puntear tanto una partida como un cargo en contabilidad, tiene que irse, corresponderla a un abono del banco. Muy bien, gracias Fernando. Edgar, buenas tardes. Nos pregunta, ¿cuál es el efecto de los cheques en tránsito en la conciliación bancaria? Es que puede ser que sean cheques, fíjate, sí, hay en la norma contable, dice, si tú entregas un cheque, por eso es muy importante el control de las salidas de los dineros cuando hablas con cheques. Si tú entregas un cheque, contablemente ya le diste salida y ya lo tienes, ya entregado el cheque y firmado. Ya lo entregaste y ya le das efecto contable. No importa que el banco todavía no le dé porque ese ya no es asunto de la empresa. Ya me entregaste a mí mi cheque y yo ya veo qué hago. Para ti ya es una salida de dinero. Porque si tú no registras ese cheque, tu efecto puede ser que se te sobregiren las cuentas bancarias si no reconoces tú como esa salida. Va a llegar el momento en que dices, pues checo el banco, hablo por teléfono y digo, oye, ¿cuánto tengo mi saldo? Tengo 1,000,000 de pesos. Pues mira, todavía tengo dinero, lo puedo sacar, pero ¿qué crees? Inmediatamente va el que le entregaste y cambia su cheque y tú ya habías girado otro cheque y por lo tanto puedes sobregirar el efecto de las penas convencionales de banco por emitir fondos, cheques sin fondos y aparte desde el punto de vista legal, emitir un cheque sin fondos se puede considerar hasta de fraude. Gracias, Fernando. Buenas tardes, Irma. Irma nos pregunta, ¿para cuentas en dólares se usa el mismo formato de la conciliación bancaria? El mismo formato, nada más lo único que tienes que cambiar es la moneda. ¿Vale? Si es que lo manejas en dólares. Ahora bien, si tú contablemente, perdón, sí lo manejas el mismo formato, pero le tienes que dar el formato en moneda nacional. Porque acuérdate, tú registras en México la contabilidad en pesos mexicanos. Es la moneda de registro. De acuerdo, gracias, Fernando. Teresa, buenas tardes.
¿Los pagos en efectivo de menos de 2,000 pesos son deducibles de impuestos? ¿Es deducible de impuestos si pago una cuenta con una tarjeta de una tercera persona o una tarjeta diferente a mi cuenta? Otra vez, el inicio no lo escuché bien, no lo entendí bien. Por favor. ¿Los pagos en efectivo de menos de 2,000 pesos son deducibles de impuesto? Es Sí, deducible de impuesto si el pago se realiza con una tarjeta de una tercera persona o con una tarjeta diferente de mi cuenta. mira, en principio, como lo dice la ley, no es deducible. Tiene que ser la persona. Sin embargo, todavía hoy en día, la autoridad todavía no entra a esos menesteres. Si yo hago un gasto de la empresa o mío, yo soy una persona física y pago la gasolina con mi tarjeta, es deducible. Pero si otra persona paga con su tarjeta y emite el comprobante a mi nombre, técnicamente no es deducible, ¿eh? Técnicamente no es deducible porque no está haciendo el gasto la persona beneficiaria de ese gasto. Sin embargo, les digo, todavía no, pero va a llegar el momento en que esos gastos la autoridad te los ve. Es más, de hecho, no te dice cuándo. Simplemente si se mete la autoridad a revisar, ese sería un gasto no deducible. Gracias, Fernando. Y bien, antes de culminar con esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el jueves 16 de julio abordaremos el tema valores organizacionales. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 36 minutos. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, gracias.